¿Cómo andan amigos? ¿Cómo andan cracks? Bueno, estoy rodeado de cajas y hay muchas más en el piso que no se ven, pero ahí les tiro un plano para que tengan una idea. Tengo, ¿qué tengo? Como 20 cajas. Ni siquiera las conté antes de empezar el video, para que vean que esto no está tan armado. Hace 2 años yo estaba como súper metido con la saga de Avengers de Marvel, todo antes de que Disney empiece a hacer de las suyas, pero eso lo dejamos al lado. Entonces, para mi cumpleaños, mi tía me regaló este Lego que ven acá, que es el guante de Thanos. Por supuesto, vamos a borrar esta mala educación. Y la cuestión es que me volví loco, dije, qué bueno que está, y empecé con el guante de Thanos y empecé a buscar ítems parecidos, hasta que mi buen amigo Raúl me habla de esta página que se llama Fun Home, que resulta que es una empresa dedicada a alimentar vicios para coleccionistas. Los tipos básicamente te ofrecen un ítem buenísimo, calidad super premium, con un sistema de entregas mensuales, que calculo que en todos los países debe haber algo parecido. Creo que en Argentina Salvat lo hace. Y bueno, en este caso ofrecían el guante de Thanos de, creo que son como 50 o 60 centímetros de guante, ahora después lo voy a confirmar bien, todo hecho de metal, luz, una cosa tremenda. Y obviamente yo en ese momento estaba enfermo con Avengers, el guante de Thanos me parecía una brutalidad y dije, vamos a hacerlo. Y si bien vamos a entrar en los detalles de cómo funciona todo este sistema, la cosa es simple. Vos te suscribís, todos los meses recibís una caja con una cantidad de piezas y así van pasando los meses. En este caso fueron creo que 20 meses hasta que tenés todas las piezas. En cada caja recibís no solo las partes de metal para ir armando el guante, sino que también te mandan unos cómics, unos libritos para que vayas leyendo, te van como metiendo en la historia, y en algunas de las cajas también te mandan regalos. Así que básicamente en este video quiero mostrarles el proceso de armado, lo voy a hacer con ustedes, un poco en timelapse por supuesto, y les voy a mostrar para que vean que esto no está armado, las cajas están cerradas. Bueno, esta acá tiene un poquito ahí cortadito, pero las cajas están cerradas, solo creo que tengo 2 o 3 que abrir. Cerrando la idea, vamos a armar esto juntos, les voy a contar cómo han sido los precios, mi experiencia mes a mes, y al final del video, más allá de disfrutar el producto final juntos, les voy a contar cuál es mi conclusión, si siento que valió la pena o no esperar estos 20 meses. Así que bueno, creo que la idea está planteada, vamos a ponernos manos a la obra a armar este guante de Thanos. ¿Estará bueno el producto final? No lo sé, pero mis amigos ya se la saben, acompáñenme. Bueno, lo primero que voy a hacer es organizar las cajas, porque hasta donde yo veo, las cajas no te dicen cuál es la primera, cuál es la segunda y en qué orden tenés que ir ensamblando. Entonces voy a comenzar a abrirlas porque, como dije antes, yo creo que abrí 2 o 3 en todos estos meses, y hay una hoja adentro que te dice cuáles son las piezas que vienen y cuál es el número de entrega. Entonces voy a usar ese número de entrega para con Fibron escribir en la caja y empezar a ordenarlas. 1, 2, 3, 4, porque si no va a ser un desastre. No quiero abrir y tirar todas las bolsas con partes acá arriba porque va a ser muy complejo poder seguir un orden. Y obviamente, ¿cómo vamos a abrir las cajas? Por supuesto con la espada del augurio, que está, bueno, puede ser bastante grandota e incómoda. Así que vamos a usar una mini espada del augurio para no romper todo, que vamos a arrancar por acá. Ahí está. Vamos a hacer así con la primera caja para que ustedes vean lo mismo que veo yo. Ok, mucho papel protector. ¡Epa! 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 Acá dice shipping número 14. Y miren qué loco, este es uno de los regalos que mandaban. Muy bueno este guante de Iron Man, una locura. Después lo voy a abrir. Pesado, se ve pesado, no sé si será de metal o de cerámica. Voy a dejar esto acá. Y lo que voy a hacer es, con mi fibrón, le voy a poner esta caja número 14 acá en el frente. Vamos a hacerlo ahora mismo. 14. Y voy a empezar a hacer una montañita de cajas ahí. Y después seguimos armando. Bueno, esta parte fue definitivamente la más aburrida del proceso. Confirmo, son 21 cajas las que recibí y estaban todas desordenadas. Hay algunas personas que prefieren ir armando cada vez que reciben una caja mes a mes, porque así tienen tiempo de leer las historietas, de disfrutar un poco más el proceso. En mi caso yo me propuse esperar a que terminen de llegar todos los envíos para recién ahí comenzar a trabajar en el armado. Bueno, el primer paquete, la primera caja me parece que está buena abrirla juntos para ver cómo empieza esta experiencia. Entonces tenemos este folleto que dice
aquí comienza el viaje, en donde básicamente te describe lo que recibiste y los valores. El paquete número 1, acá te dice lo que saldría, el $8, el envío y acá te cobran lo que es el handling, que sería el empaquetado. Fue una cortesía, así que el total $8. El paquete número 2, un total de $51. Y el paquete número no dice paquete número 3, pero dice regular package, asumo que sería paquete número 3, $81 en total. Después encontramos como una carta que nos está felicitando. Dice: este es el primer paquete que recibís para armar tu guante del infinito. Dice que cualquier amante de Marvel sabe que este no es un ítem ordinario, que está totalmente fabricado en metal, que las gemas del infinito prenden luz, así que debe tener pilas. Es escala 1 en 1 y bueno, básicamente te invita a comenzar la aventura. Después incluye, que yo sabía que venían, no sé si en todas las cajas, pero en la descripción de, digamos, cuando mirás en la página de internet te dice que te van a mandar cómics, libritos. Acá hay uno que asumo que alguno de estos debe tener las instrucciones, porque si no, no tengo ni idea de cómo lo voy a empezar a armar. Te cuenta la historia del comienzo de Thanos, cuando aparece Thanos por primera vez en el universo Marvel. Ah, ok, acá están las instrucciones, perfecto. De hecho acá dice, ¿no? Guía de ensamblado. Esto va a ser nuestra Biblia para hacer que esto funcione. Esto es lo que tenemos que construir. Exactamente esto. Y me parece que es un póster, che. A ver. ¡Epa! Me voy a alejar para que se vea. ¡Wow! Tremendo póster, ¿eh? Gigantesco. Así es como tiene que quedar nuestro guante terminado. Bueno, y antes de arrancar vamos a mirar un poquito para que vean cómo vienen las piezas. Vienen unos blisters sólidos, buenazos, destornillador. Y también asumo que eso de ahí es la gema del infinito. Mira, con el loguito de Marvel, todo esto tiene licencia, es Origi. Andar a las peletas, impresionante. Tal vez las personas que son de leer instrucciones no lidiarían con esto, pero me acabo de dar cuenta que el librito justamente te dice el paquete número 1, el paquete número 2. Así que acá están las instrucciones. Bueno, ya teniendo esto en mano, creo que estamos listos para comenzar a armar desde la caja número 1. Y mi idea, como dije antes, vamos a meter timelapse. Así es que bueno, ahora vamos a meterle cámara rápida y disfruten el proceso. Bueno, recapitulando un poquito entonces, estamos hablando de un proyecto que duró 20 meses y recibí 21 cajas, con un costo total de aproximados $2000. Estoy redondeando un poquito para arriba. Pero al final del video voy a compartirles un análisis con mis pensamientos de si creo que los $2000 son caros, baratos, si volvería a gastarlos o no. El resultado final, el cual vamos a ver dentro de un ratito, termina siendo un guante de 60 centímetros de altura y un peso de 10 kilos. Me tomé el trabajo de pesarlo en una balanza. Tal vez estaba esa información en la página, pero no lo sé. Así que fui, busqué la balanza y lo pesé yo mismo. 10 kilos, que definitivamente es un agregado extra para la calidad premium que tiene este producto. Cada gema del infinito es funcional, ya que se ilumina al colocarle pilas. Sin embargo, y aquí tengo que decir que hay un pequeño punto en contra, y es justamente el hecho de que esto usa pilas. Esto significa que eventualmente va a haber que cambiarlas y sabemos que esas pilas pueden sulfatarse con el tiempo. Creo que habría sido genial que las diseñaran para cargarse por USB, lo cual habría sido mucho más práctico y moderno. Definitivamente para destacar es el nivel de detalle de cada pieza, desde las articulaciones de los dedos hasta el color dorado metálico, que es simplemente tremendo. En términos de la experiencia, realmente armar este guante fue, vamos a decir, como un rompecabezas de lujo. La verdad es que las instrucciones son súper detalladas, no necesité ser un experto en manualidades, de hecho no lo soy, y con un poco de paciencia, la cual tampoco tengo, creo que cualquiera puede hacerlo. En cada una de las cajas encontré distintos ítems, por supuesto relacionados a las entregas mensuales, pero algunas de las cajas venían con un solo ítem que encima ni siquiera podías instalarlo en ese momento. De hecho, las instrucciones te decían, este ítem es para instalar en la próxima entrega. Y comparto este dato porque en parte me hizo sentir mejor haber esperado hasta el final, justamente para tener todo lo que necesitaba para poder armar el guante. Bueno, y finalmente acá estamos. Miren lo que es esta bestialidad. Vamos a recapitular porque ya está, no los iba a seguir aburriendo con el timelapse. ¿Cuánto tiempo me llevó a armar esto? En total fueron 11 horas y estoy restando 2 horas que, digamos, me tomé para comer y estoy incluyendo más o menos 1 hora y media de arreglar macanas que me había mandado. Por ejemplo, realmente aprendí que
hay que apretar los tornillos al máximo. Quería ser cuidadoso para no romper algún plástico, para que nada se doblara. Bueno, no hay que hacer eso. Por no ajustar bien algunas cositas, las molduras después no entraban bien y para corregir eso tenía que desarmar cosas que ya había armado, un dolor de cabeza. Y eso me llevó 1 hora y media de corrección. Costo, ya se los dije, redondeando un poquito para arriba, $2.000. Distribuidos, por supuesto, a lo largo de 20 meses. Ahora bien, ¿qué pienso yo sobre el costo y el producto final? El producto, calidad inmejorable. Esto es premium por donde se lo mire. Pesado, macizo, brillante, es majestuoso. Realmente es una pieza majestuosa, al menos a mi criterio. No digo, che, qué caro que me cobraron estos hijos de... No, para nada. Está bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo me metí en este proyecto, estaba con la plena calentura de las películas de Avengers, Endgame, Infinity War y toda la cuestión. Y quiero el guante de Thanos, me tiro el guante de Thanos. ¿Me arrepiento de haberlo hecho? No, porque, como dije, la calidad de esto es majestuoso, está buenísimo. Pero, por ejemplo, si hoy yo descubriera este proyecto, no me metería. Porque si bien me gusta Marvel, no soy tan fanático. En ese momento dominó bastante la calentura. Sí me metería, por ejemplo, en un proyecto de 20 meses para un DeLorean de Volver al Futuro, porque soy recontra super mega fanático. También lo haría por algo de He-Man probablemente, o por algo de Transformers. De hecho, esta compañía tiene un DeLorean y un Optimus Prime, cosas que creo en un futuro vamos a ver en este canal. Pero bueno, también hay que hacer otra matemática. $2.000 de una para comprarte esto, para mí es un no lo haría. Ahora, $2.000 distribuidos en 20 meses, no estoy diciendo que no son plata, sí, es dinero, pero duele menos. Conclusión general, entonces, realmente estás pagando lo que obtenés. La calidad es tremenda. Otra cosa a considerar es el tamaño. Cuando yo me metí en este proyecto hace 2 años atrás, mi cajón retro tenía mucho lugar todavía para seguir poniendo coleccionables, cosa que no ocurre hoy día. Mi colección ha crecido mucho y la verdad no tengo lugar donde ponerlo, al menos no en mi cuarto de coleccionismo. Acá no puede estar porque no lo voy a poner en el piso. Así que hablé con mi esposa, con la camarógrafa Estrella, quien me autorizó a ponerlo en el living de casa. Donde, por cierto, ya tengo 2 máquinas arcades y tengo un DeLorean que compré hace relativamente poco, lo habrán visto en un video anterior. Así que bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando te metes muy de lleno en el coleccionismo, aprendes muy rápido que hay 2 grandes problemas. Uno es el presupuesto. Y segundo, tampoco podés almacenar todo, porque después te convertís en un acumulador, solamente lo compraste para meterlo en un armario. Y eso no está bueno. Me acabo de dar cuenta que esta gema estaba apagada, así que muy mal de mi parte, ahí la dejamos prendidita. Todas las gemas pueden sacarse porque en realidad están imantadas, ahí se los estoy mostrando en el close-up. Es tan sencillo como que se sacan así y se vuelven a colocar. Una cosita que, como dije antes, no me gusta es el hecho de que usa pilas de reloj. ¿Por qué? ¿Por qué no pusieron un USB? Me parece que era más práctico. Los dedos tienen un mínimo de movilidad y acá están viendo el nivel de detalle, creo que es tremendo, es brutal. La base es súper sólida, esto se la banca, no se va a caer. Y bueno, y en términos de ¿qué es lo que te queda en la mano cuando terminaste toda esta travesía? Acá te quedan estos, entre comillas, regalos, porque en verdad los pagaste vos. De estos guantes me mandaron 2. Y es correcto eso, tienen que venir 2, pero me enviaron 2 del mismo, 2 guantes de Iron Man, cuando en verdad el segundo guante debería ser un guante de Thanos en la misma escala que este que están viendo en pantalla. Después me enviaron esta tacita, que está muy bonita, creo que se la voy a regalar a mi esposa. Te quedan todas las revistas que tenés acá, en total son 100, que son cómics y tienen las instrucciones de armado, muchas pilas de repuesto para el futuro, así que ahí las tenés, y un póster que todavía no abrí, como están viendo acá, y creo que no lo voy a abrir, al menos no por ahora. Oh, me acabo de dar cuenta que son 2 pósters, acá dice la etiqueta, muy interesante. Y bueno, otra cosa que está buenísima es que el guante literalmente podés agarrarlo. Pesa un montón. Che, esto pesa 10 kilos. Bueno, es lo que dijo la balanza, pero se siente más pesado. Podés agarrarlo, ven que no es mentira. Es una bestialidad. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo. Antes de despedirme, quiero agradecerles a quienes participan siempre de las trivias. Esta semana prometí en una de las trivias que quienes contestaban bien las 3 o 4 preguntas iban a ser mencionados aquí en este video. Así que ahí los ven en pantalla. Muchas gracias por participar. Gracias por ser parte de esta comunidad del Cajón Retro. Así que bueno, amigos, me cuentan si les gustó el video,
cortito, espero que haya sido entretenido, una curiosidad. Voy a poner esto en el living de casa. Me gustaría hacer algún reel para Instagram, pero no se me ocurre qué hacer. Si quieren darme alguna idea en los comentarios, será súper bienvenida. Así que dicho eso, amigos, ya saben lo que sigue. Si este video les gustó, suscríbanse por acá, denle like por acá y con la voz de Tano les digo, nos vemos la próxima.